Sois todo Sanpaku por Jorge Osawa, Sociedad Macrobiótica Argentina. El señor Sakurazawa Nyoeti, conocido en el mundo occidental como Jorge, fue un destacado científico japonés que dedicó casi toda su vida a la búsqueda y al estudio de principios que la filosofía de Oriente conoce desde hace más de 5000 años. Penetrando en ello con profundo amor e inteligencia, el señor Osawa logró redescubrir, para su conocimiento universal, esta natural y antigua orientación filosófica, brindando al ser humano desorientado de nuestros días, un invalorable instrumento para su recuperación física y mental. El tema impactante de este libro está, pues, constituido por la revalorización actualizada de una antiquísima sabiduría que el hombre acumuló desde tiempos remotos, en la búsqueda de una intensificación consciente de sus posibilidades vitales. Sanpaku, esta palabra japonesa describe una condición del organismo humano, en la cual el blanco del ojo se hace visible bordeando el iris cuando la persona mira directamente delante de sí. Tal signo revela un estado de grave desequilibrio físico y espiritual. El individuo Sanpaku no se encuentra en armonía, ni consigo mismo ni con las fuerzas naturales del universo, y en tal estado, se torna susceptible a enfermedad, accidentes de todo tipo. La condición Sanpaku, que está tomando caracteres alarmantes en todo el mundo, puede ser reconocida por manifestaciones tales como la fatiga crónica, la baja vitalidad, reacciones instintivas flojas, mal humor, incapacidad para dormir profundamente, inexactitud en el pensar y en el hacer. En general, falta de equilibrio. La palabra macrobiótica, como tantas otras ciencias psicoanálisis entre ellas, formóse de raíces griegas. La macrobiótica es una ciencia que tiene sus orígenes en la antigüedad y constituye un medio eficaz y sencillo para corregir el peligroso estado de Sanpaku, creando condiciones de salud, bienestar y armonía, tanto interna como externa. Esta ciencia se basa filosóficamente en el antiguo concepto oriental de las fuerzas, yin-yang, en el universo, fuerzas que en el cuerpo humano, representadas por el importante equilibrio entre los elementos sodio y potasio. La macrobiótica es conocida y practicada desde hace muchos siglos en Extremo Oriente. Hoy redescubierta para el mundo occidental, esta ciencia demuestra, una vez más, ser sorprendentemente valiosa en el tratamiento de gran número de enfermedades específicas, así como en las formas más sutiles del malestar contemporáneo. La macrobiótica se fundamenta en un régimen que devuelve el comer y beber a sus fuentes humanas originales, integrándolas en el divino arte del vivir. Los regímenes dietéticos indicados en este libro se basan en su mayor parte en cereales integrales, legumbres, porotos, verduras, raíces, frutas y excepcionalmente peces. Tales regímenes consiguieron aliviar y curar muchas enfermedades tachadas de incurables por las más avanzadas técnicas de la medicina moderna. En su libro Sois todo Sanpaku, Jorge Osawa explica con simplicidad las razones por las cuales esto ocurre. Osawa investigó, escribió y enseñó durante más de 50 años, viajando por Europa, África y las Américas. 300 de sus obras fueron publicadas en japonés y más de 20 libros conocieron la traducción en Francia. Un detalle notable digno de señalarse es que en este último país, los gourmets a la búsqueda de las máximas expresiones de la alta cocina se han vuelto discípulos entusiastas de la macrobiótica, ante el resultado obtenido con la aplicación práctica de sus principios. William Dufty, traductor y editor inglés del presente libro, fue personalmente autorizado por Osawa para seleccionar material de su profusa bibliografía, a fin de presentarlo en un solo volumen destinado a divulgar eficazmente sus ideas al público norteamericano. En cuanto a la América del Sur, la macrobiótica fue introducida por primera vez en Porto Alegre, Brasil, por el señor Mário E. Costa, hace unos 9 años. Inmediatamente atrajo el interés de los brasileños, a tal punto, que el entusiasmo expandió pronto su conocimiento a otras ciudades como Río de Janeiro, San Pablo, Curitiba, Pelotas, entre otras. La publicación de este libro, en la República Argentina, se debe al fervoroso empeño del señor Juan Torres, quien hallándose en Porto Alegre, entró en contacto de modo personal y directo con esta maravillosa ciencia dietética.
Ante los asombrosos resultados obtenidos gracias al tratamiento especial a que se sometiera, el señor Juan Torres se dedicó de lleno al estudio y difusión de la macrobiótica, con miras a llevar sus beneficios al público de nuestro país, para lo cual tradujo Sois Todo San Paco al castellano. Oriundo de España, Juan Torres hace más de 60 años que está radicado en la Argentina. Su biografía orgánica hasta su encuentro con la macrobiótica es una larga secuencia de enfermedades, con frecuentes periodos de hospitalización y 7 serias intervenciones quirúrgicas. Según él mismo lo señala, sus problemas tuvieron origen en una vida disipada de francachelas, mala alimentación consistente en carnes enlatadas, sándwiches, carnes de cerdo y de gallina, excesos generales en el comer y en el beber, etc. En 1960, y viéndose muy mal adoptó el régimen vegetariano. Con ello su salud mejoró algo, pero no lo suficiente como para librarse de la destrucción orgánica en marcha. En este proceso pasó por las manos de muchos médicos, hasta que los últimos llegaron a pronosticarle un máximo de 3 meses de vida. Fue por esos días, cuando entró en contacto con el libro, Sois Todo San Paco, gracias a un compatriota suyo que se lo remitió desde Brasil. De este modo el señor Torres comenzó a practicar la macrobiótica, y lo hizo con tal entusiasmo, que superó las primeras dificultades, para conseguir los elementos esenciales del régimen. En 2 meses, y solo con arroz integral, logró restablecer sus funciones deterioradas, curó el insomnio, y hasta recuperó su vista debilitada, a tal punto, que pudo prescindir de los lentes, que había usado durante 30 años. Hoy, cumplido los 82, el señor Juan Torres es un vivo exponente de los efectos asombrosamente benéficos de la macrobiótica. A fin de ampliar el tratamiento que había iniciado por su propia cuenta, y en respuesta al pedido de un grupo de amigos de Buenos Aires, el señor Torres viajó a Porto Alegre, donde completó su curación y obtuvo mejores conocimientos sobre esta ciencia, ya que Porto Alegre es considerada la meca de la macrobiótica en América del Sur. Regresó luego a Buenos Aires, con la experiencia y los conocimientos adquiridos incluso cocina zen, tan esencial en macrobiótica, y se dio a la tarea de fundar también aquí una asociación en macrobiótica y de traducir las obras del señor Osawa al castellano, como ahora lo hace con Sois Todos, San Paco y la cocina zen. El lector de este libro encontrará una explicación sencilla y comprensible en la filosofía en que se fundamenta la macrobiótica y verá también expuestos los hechos que comprueban su eficacia. Tablas simplificadas ofrecen una variedad de regímenes dietéticos, dosificados según su uso específico. Sakurazawa, Osawa establece escalas de dieta macrobiótica con instrucciones claras para su preparación y utilización. Los tratamientos recomendados se basan todos en el empleo de alimentos integrales y naturales. Consideramos interesante llamar la atención sobre un capítulo, sorprendente por su simplicidad y alcance, dedicado a los alimentos y el sexo. Aquí, declara Osawa, se decide si las antiguas teorías macrobióticas son válidas o no. Es increíble, dirán algunos, es magia negra, dirán otros, pero deberéis comprobarlo por vosotros mismos. El estado de nuestra salud y felicidad sexual es uno de nuestros más íntimos secretos. Ningún médico tendrá la capacidad de deciros algo que no sepáis ya acerca de esta función de vuestro cuerpo. La sexualidad, la más básica y delicada de las funciones del organismo, depende únicamente de nuestro alimento diario. Cualquier anormalidad sexual puede ser curada con el tiempo, a través de la observación estricta del régimen macrobiótico. Sakurazawa, Osawa sustenta que los aditivos venenosos y los productos químicos introducidos en los alimentos industrializados causan lo que llama desmantelamiento de la polaridad sexual, volviendo más masculinas a las mujeres y afeminados a los hombres. Esta es la más perniciosa y destructiva de todas las amenazas al orden del universo, podría significar el fin de la raza humana. Lo que ahora estamos presenciando es solo el preludio de esa tragedia. 3/4 partes de la humanidad sufren de algunas irregularidades en las glándulas sexuales o en los órganos sexuales. A menos que hombres y mujeres sean integralmente saludables, todas las enfermedades, desde el banal resfriado hasta el cáncer
exige su terrible precio por culpa de la degradación de las fuerzas sexuales. El régimen macrobiótico no solo es eficaz para curar enfermedades ya declaradas, sino que, como lo ha comprobado la experiencia de innumerables casos, torna el cuerpo resistente contra males futuros. Además, y esto vale para aquellos que se interesan por trascender ciertos estados de conciencia, el lector podrá observar la estrecha afinidad entre los regímenes de Sakurazawa, Osawa y la dieta recomendada por los monjes del budismo, otros maestros notables de la filosofía oriental que siempre se preocuparon en hacer del cuerpo humano una morada perfecta para el alma. En síntesis, Osawa convida al hombre a curarse a sí mismo, antes que preocuparse de cualquier otro asunto, y ofrece medios sencillos y naturales para hacerlo. Durante un periodo de 2 semanas, cualquier persona puede intentar una experiencia fácil y segura con el objeto de formarse un juicio por sí misma. El libro de Sakurazawa, Osawa, que ahora el señor Juan Torres introduce en el mundo de habla hispana, se convertirá sin duda alguna en una de las obras buscadas y discutidas en su especialidad. Como complemento a esta presentación, consideramos útil incluir la experiencia que el señor Torres vivió durante 5 meses de este invierno de 1970 en el Valle de Sinti, Bolivia. Ella ilustra y corrobora sorpresivamente los acertos de Sakurazawa, Osawa. Dejemos que el señor Torres se exprese por sí mismo. En primer lugar, me llamó poderosamente la atención comprobar que el régimen de comida en Bolivia es muy similar al que propugna la macrobiótica. Lo fundamental de este régimen es una sopa llamada lagüita, hecha a base de harinas de trigo, maíz, habas secas y lenteja, juntamente con zapallo, zanahoria, cebolla, ajo y verduras de la región. De tanto en tanto cuando la hay, algo de carne de cabra en charqui o fresca. Esta sopa se come junto con el mote, maíz muy especial, que, cocido en agua, reemplaza al pan. Tuestan el cereal y las legumbres, luego trituran todo en piedras molienda primitiva, y previo cocimiento de las verduras, incorporan la harina. Hierven unos minutos más y ya tienen lista su sopa o lagüita, la cual, en muchas regiones de Bolivia y para una gran parte de su pueblo, constituye su sustento. Quedé asombrado al ver que con solo esta fuente nutricia conseguían desarrollar una energía y resistencia para el trabajo, excepcionales, más aún si se tiene en cuenta los desgastes producidos por sus 3 borracheras semanales. La región es de viñateros y fabricantes de licores, y su constante masticar hojas de coca, equivalente al fumar en el mundo moderno. Todo esto me condujo a hacer un experimento con mi comida diaria, en el cual, en lugar de cocinar enteros los granos de cereales y legumbres, adopté el sistema de tostarlos y molerlos. A simple título de orientación doy las proporciones en que combino los elementos de mi mezcla personal. Estas proporciones son susceptibles de variar según las necesidades individuales y la posibilidad de que ofrece el mercado. No siempre se consiguen determinados ingredientes, por lo cual, es preciso reemplazarlos aumentando la cantidad de los otros. Además, las exigencias de cereales y de verduras, como se verá en los capítulos correspondientes del libro, son distintas según los casos, tratados específicamente. Esta fórmula sirve, pues, como una idea base para orientarse. Cereales. Arroz. 40,00%. Trigo. 18,00%. Maíz. 12,00%. Centeno, mijo y cebada. 5,00%. Lino. 1,00%. El lino puede usarse como estimulante de la flora intestinal y además es curativo en los casos de úlceras. Legumbres, garbanzo, poroto azuki, lentejas, haba seca pelada previo remojo, 5%. Los cereales y legumbres deberán ser tostados y luego molidos. Verduras, zanahoria, zapallo, bardana, nabo blanco, radicheta, puerro 10%. 20% o 30% según estado de salud. Modo de prepara la sopa lagüita con estos ingredientes.
Después de bien lavadas las verduras sin dejarlas en remojo, se ponen a hervir en agua abundante, pues deben absorber harina. Utilizar cacerolas de barro, hierro o de acero inoxidable, y evitar las de aluminio. Poner la sal marina, y después de cocidas, agregar la harina de 2 a 3 cucharadas soperas por persona previo remojo en agua fría. Luego de agregada la harina, remover lentamente para que no se pegue mientras vuelve a hervir durante 2 a 3 minutos. Retirar del fuego. Doy a conocer esta preparación para aquellas personas que son nerviosas, rápidas en el comer, o que por mala dentadura tragan el bolo alimenticio casi, pues en macrobiótica se recomienda mucho la buena masticación como condición indispensable para una buena digestión. Esta dieta me dio un gran resultado a 2.500 metros de altura y, con 82 años de edad, sin sufrir el menor contratiempo, en los 5 meses que viví en el Valle de Cinti, Bolivia.